Mi alma desgarra de dolor, me siento perdido, mi Señor, y tú me tomas y me dices esto. No tengas miedo, no llores, basta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto, solo duerme por tu falta de fe. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es viernes, fin de semana. Viernes 28, sí, viernes 28 de julio del 2023. Faltan 3 días, julio. Ya julio se está acabando, julio. Y viene agosto. 16ª semana del tiempo ordinario. La gloria para el Señor. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Tú eres ese Dios que está siempre con nosotros. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día 7º es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo,
No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19, 18 entre paréntesis. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o el 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto. Ojo, escuchar la palabra, entenderla y dar frutos. Hermanos, Dios hace un pacto con su pueblo y le revela los estatutos de esa alianza, ¿no? Los estatutos, las pautas que debe tener esa alianza, que son los mandamientos. No son muchas las leyes, pero su cumplimiento asegura a los israelitas los beneficios de parte de Dios. Por eso, antes de enunciar, la lista de los mandamientos, el libro del Éxodo nos presenta la identidad de Dios. Él no es un extraño, sino el mismo que los libró de la esclavitud de Egipto. Por eso sus leyes no son sugerencias, sino obligaciones para cada israelita, mediante las cuales se compromete a respetar a Dios y al prójimo. También esa particularidad del Dios liberador hace que tales leyes sean perfectas y justas, como lo proclama el Salmo 19, 18 entre paréntesis. En el Nuevo Testamento Jesús también proclama su mensaje, que igualmente es obligatorio, sí, obligatorio, para todos
todos aquellos que lo siguen. Quien pretenda seguir a Jesús cumple su palabra. Él nos presenta hoy la explicación de la parábola del sembrador. Cada uno de los terrenos mencionados en la parábola describe el grado de aceptación de la palabra de Dios, de modo que con su explicación Jesús nos invita a escuchar y comprender su mensaje en profundidad, a recibirlo con una alegría constante y a no dejarlo ahogar por las preocupaciones de la vida cotidiana. Y a veces dejamos que los problemas nos absorban, nos dominen y terminen incluso alejándonos de Dios. Ojo con eso, tenemos que mirar bien. Así como el caso de los talentos, el verdadero discípulo recibe y pone en práctica la palabra de Dios. Claro, es que no es para tenerla allí. Los carismas son para hacerlos fructificar, para colocarlos al servicio del prójimo, de los demás, de la comunidad. Y la palabra tiene que fructificar, la palabra debe producir fruto. Recuerden ese texto de Isaías, que es un símil. Isaías 55, 10, 11, así como desciende la lluvia y la nieve y empapa la tierra, la hace germinar y no regresa vacía, así debe ser la palabra de Dios. Claro, la palabra también debe producir frutos. Entonces la palabra de Dios sigue siendo sembrada día a día. Hermanos, estamos llamados a meditar cómo la recibimos, y qué clase de terreno somos para hacerla fructificar. ¿Qué hacemos para ser terreno fértil? ¿Qué hace germinar y crece la palabra de Dios? Sabemos cómo el campesino, antes de sembrar, tiene que limpiar la tierra, podarla. Luego empieza a abonarla. Después empieza a sembrar. Y tiene que cuidar, tiene que abonar ese terreno, tiene que regarlo, tiene que estar pendiente. Porque, como veíamos con el trigo, puede aparecer la cizaña. Y entonces en nuestra vida también tenemos que estar atentos. Hay que abonar, hay que regar, hay que acompañar todo el proceso para que dé los frutos que se esperan. Padre de amor, tú sacaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto y le revelaste tu voluntad a través de los mandamientos. Tú siembras sin desfallecer la palabra en el corazón de todos los hombres. Tú nos enviaste a tu Hijo para que nos explicara las Escrituras y partiera para nosotros el pan de la Eucaristía. Te pedimos que nos concedas la fortaleza necesaria para amar tus designios y la entereza que requerimos para poner en práctica tus mandamientos. Te pedimos por todos aquellos que escuchan la palabra de tu Hijo, para que comprendan su valor y su significado, de manera que todos podamos ponerla en práctica. Santa María, Virgen clemente y fiel, ruega por nosotros tus hijos, para como tú seamos dóciles a la palabra de Dios. Sí, ser dóciles a la palabra de Dios, acogerla con alegría. Te invito a que clames a Dios, pon la confianza en el Señor, pide por tus necesidades, por los que tienen responsabilidades educativas, por todos nuestros maestros y maestras, por todos aquellos que tienen también responsabilidades sociales, para que promuevan el crecimiento integral de la persona humana, abierta a Dios y a los hermanos. Bendito sea el Señor.
Entonces debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios siempre está pendiente de nosotros. Luchemos para que reine la verdad, reine el amor, reine la justicia, reine, ¿no?, la armonía. Estamos ya en este viernes 28, mañana es 29. Mañana no solo se celebra Santa Marta, ojo con eso, ya hay una corrección allí. Se celebra a Marta, María y Lázaro. Recuerden los famosos hermanos de Betania, los hermanos de Jesús. Ojo con eso, ojo con eso. Marta, María y Lázaro, ¿no? Son hermanos. Y Jesús siempre iba allá. Hoy la iglesia nos recuerda al Papa Víctor I. Víctor I, africano de nacimiento, estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de la Pascua el domingo siguiente a la Pascua judía. San Víctor murió antes de comenzar la persecución de Septimio Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. San Víctor I, Papa. Tú, Señor, te compadeces de todos y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres de modo que se puedan arrepentir y los perdona, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Sabiduría, capítulo 11, versos 24, 25 y 27. Seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes 28 de julio del 2023. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Habrá alegría en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia. Lucas capítulo 15, versículo 10. Alabado seas por siempre, Señor. Libéranos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, de nuestra superficialidad, inconstancias e idolatrías, para que fructifique tu palabra en nuestro surco. Gracias porque sigues hablándonos hoy y descubriéndonos tu voluntad en signos y parábolas. Amén. ¿Qué dice el texto? La página de hoy condensa los 10 mandamientos, el famoso decálogo, el decálogo de la alianza entre Dios y su pueblo, de los capítulos 20 a 23 del libro del Éxodo. Solo leemos el comienzo para pasar después a la ratificación simbólica de la alianza en el capítulo 24. Todo empieza con una frase básica: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Las normas debidas que el pueblo recibe no vienen de un Dios extraño, lejano, vienen del mismo Dios que los quiere como un padre, que los ha liberado de la opresión, que los acompaña en su camino. Un padre que ama a su hijo, un padre que quiere lo mejor, un padre que sufre al ver cómo su hijo tal vez quiere ir por el camino equivocado. Ojo, el que juega con candela se quema. Dios lo protege a uno, pero yo no me voy a meter en la cueva del lobo.
a veces nosotros abusamos y nos metemos en la cueva del lobo, como se dice en el lenguaje coloquial. Los 10 mandamientos, que los capítulos siguientes están mucho más detallados, resumen el estilo de vida que se pide al pueblo elegido. Unos se refieren a la relación con Dios, empezando por el primero y más importante: no tendrás otros dioses frente a mí. Los otros dan normas sobre el trato a los demás, empezando por el honra a tu padre y a tu madre. Jesús explica otro aspecto de la parábola del sembrador: las diversas clases de terreno que suele encontrar la palabra de Dios. Jesús mismo hace hoy la homilía, la explicación de la palabra a nuestra vida. Una buena explicación, una buena homilía que nos hace el Señor de esa parábola. Los diversos terrenos que encuentran, la semilla que sale de la mano del sembrador, se describen muy claramente. La que cae al lado del camino y desaparece pronto por obra del maligno. La que cae entre piedras y no arraiga porque es superficial e inconstante y ante cualquier dificultad sucumbe. La que se siembra entre zarzas y espinas, que no llega a prosperar por las diversas preocupaciones de la vida, sobre todo la de las riquezas. Sí. Y es verdad, las cosas materiales terminan al hombre asfixiándolo. Donde está tu tesoro está tu corazón, dice el Señor. Y no podéis servir a dos señores. Miremos bien. Y finalmente la semilla que cae en tierra buena, la tierra de quien escucha y acoge la palabra y produce el 100 o el 60 o el 30 por uno. Nota que no todos producen lo mismo. Unos el 100, unos el 60 y uno el 30. Es decir, cada quien debe producir de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, pero no contentarse con lo mínimo. El del 100 no puede quedarse en 60, ni el del 60 en el 30, ni el del 30 en 20. Ojo con eso. Hay que dar lo máximo de sí para meditar. ¿Qué me dice el texto? Los mandamientos de la primera alianza siguen siendo válidos. Son 10 palabras. Eso es lo que significa decálogo. 10 palabras. Que Dios nos ha dirigido de una vez por todas para que vivamos según sus caminos. Claro, es una propuesta de vida, un estilo de vida. Si lo tenemos en cuenta, no vamos a tener problema con nadie. Jesús no suprimió los mandamientos, no, de ninguna manera. Él no vino a suprimir, vino a darle plenitud. Les dio motivaciones más profundas. Ámense como yo los he amado. Es decir, hay una invitación. Amar a la manera de Él. Y los completó, sobre todo con las bienaventuranzas y el sermón de la montaña. Los mandamientos no nos quitan la libertad, al contrario, son el camino de una vida digna, libre, en armonía con Dios y con el prójimo, que es el mejor modo de estar también en armonía con nosotros mismos. Si nosotros cumplimos los mandamientos, no vamos a tener problemas, litigios con nadie. Vamos a tener armonía. ¿Qué es lo que crea la desarmonía? Precisamente cuando nosotros irrumpimos, no respetamos. Y recuerda, donde terminan mis derechos, empiezan los del otro.
Y recuerda la famosa regla de oro: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es bueno tener muy en cuenta eso, ¿no? Que a veces nosotros abusamos, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene basura, ¿por qué le va a colocar la basura a su vecino? ¿Por qué le va a echar la basura a su vecino? ¿Qué? Eso son cosas que debemos tener nosotros muy en cuenta. No hacerle al vecino, al prójimo, lo que yo no quiero que me hagan. ¿Qué? Por eso se crea la desarmonía. Por eso se crean los conflictos. Porque nosotros no respetamos. Porque nosotros abusamos. Hacemos mal uso de la libertad. Y la libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad implica responsabilidad, saber tomar decisiones. Entonces, miremos bien, los mandamientos son el camino para una verdadera liberación. Podemos decir con humildad y alegría: tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Reconociendo el principio básico: yo soy el Señor tu Dios. Sería muy útil que nos asomáramos hoy a las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica, si abordáramos el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica a los mandamientos entendidos ahora desde Cristo. Tercera parte: la vida en Cristo. Segunda sección: los 10 mandamientos. Numerales 2052 a 2557. Es una buena actualización de esas palabras normativas de Dios que siguen válidas para toda la humanidad y para nosotros los cristianos. Entonces, una invitación: toma el Catecismo de la Iglesia Católica, léelo, numerales 2052 a 2557. Léalo, medite, reflexione y verá cómo eso le va a ayudar también a tener una visión diferente. Dios quiere que en nuestro terreno su palabra produzca siempre el 100%, el fruto. Claro, dar buen fruto. ¿Nos atrevemos a decir que es así? Bueno será que nos preguntemos cada uno: ¿por qué la semilla del sembrador, Cristo, no produce todo el fruto que Él espera? ¿Por qué será? ¿Estamos distraídos? ¿Somos superficiales? ¿Andamos preocupados por otras muchas cosas y no acabamos de prestar atención a lo que Dios nos dice? ¿Tenemos miedo a hacer caso del todo a su palabra? ¿No será que nos pasa como el Junior? Traen jugadores y el equipo nada que arranca, el equipo nada que gana, el equipo nada. Entonces miremos, de pronto nosotros estamos en el mismo cuento. A lo largo de las páginas del Evangelio se ve que la predicación de Jesús no en todos produce fruto. No en todos produce fruto. Por superficial hostilidad o inconstancia. Cuando, por ejemplo, Jesús les anunció el don de la Eucaristía, diciéndole que solo si creían en Él, más aún, si comían su carne, iban a tener vida, se les marchó un buen grupo de discípulos, asustado de lo que exigía el Maestro. Juan capítulo 6, verso 60. Muchos se fueron. Como dirían los corraleros de Majagual, esto va por mal camino. Y muchos emprendieron las de Villadiego. Por aquí, que es más derecho.
La palabra que Dios nos dirige es siempre eficaz. Eso sí, es una palabra eficaz. Salvadora, llena de vida. Claro, es una palabra de vida. Es una palabra salvadora. Es una palabra que es lámpara, que es luz, que ilumina nuestro camino, como dice el Salmo 118, verso 105. Pero es una palabra también que me alimenta, me da claridad, me da criterios. Es una palabra que sirve para enseñar, para corregir, para exhortar. Pero si no encuentra terreno bueno en nosotros, no la dejamos producir su fruto. Claro, la semilla puede ser muy buena. El sembrador puede tener mucho interés, pero si el terreno no es bueno, nada pasa. Es todo un equipo. A más de semilla buena, a más de regar y podar, se necesita que el terreno también sea bueno. Entonces, qué bueno que no dejemos producir fruto, como el caso del Junior. Si no mete goles, si no gana, no pasa nada. Y si el que no hace goles, los ve hacer. Se nos nota durante la jornada que hemos recibido la semilla de la palabra y hemos recibido a Cristo mismo como alimento, y ahí como para que nos interpelemos, para reflexionar cuáles son nuestras actitudes como sembradores de la palabra, cuáles son nuestras actitudes como terreno abonado. He ahí para reflexionar. Señor, la semilla de tu palabra siempre produce buenos frutos. Eso sí, claro que sí. No permitas que las distracciones arrebaten de nuestro corazón la gracia de tu amor. Y a veces nos distraemos, nos descuidamos. Y como dice el refrán macondiano, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En la confianza está el peligro. Hay que estar despierto, hay que estar vigilante. ¿Por qué sembraron la cizaña? Porque los obreros se descuidaron, se durmieron. Y dormirse significa descuidarse. Dormirse significa apartarse, aislarse. No estar en vela, no estar vigilante, no estar... Ojo, mamá, papá, usted debe estar vigilante. Y mire, no deje que los hechos ocurran. A veces Dios va mirando y después viene la tragedia, pero ya es crónica de una muerte anunciada, como diría la célebre obra de García Márquez. Mire, que no le suceda lo mismo, una crónica de una muerte anunciada. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Tengas miedo, no llores. Hasta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto.